Vamos a ver, nuestros oyentes, siempre lo repetimos, los viernes tratamos de alejarnos de la actualidad pura y dura, buscamos otros asuntos lo suficientemente atractivos, pero también con la suficiente enjundia. En este caso es un libro, una novela en principio, pero que va mucho más allá de eso porque detrás hay una historia real. Daniel Sánchez, Gabón. Gabón, sí, hablamos de un libro que tiene un enganche con la realidad porque trata de acordarse de los más olvidados en una guerra, los combatientes extranjeros y del bando derrotado. El escritor donostiarra Miguel Usabiaga dedica su cuarta novela a escarbar en la memoria de su padre Marcelo, militante comunista que compartió prisión en Burgos con los tres protagonistas de esta obra. Son maquis internacionalistas que planearon su fuga de la cárcel de Burgos allá por el año 1949 y que son el polaco Keller, el alsaciano Eisner y el austriaco Orlis, el alcalde de Florisdorf. Ese es el nombre. Vamos a saludar a su autor, a Miguel Usabiaga. ¿Qué tal, Gabón? Gabón, Gabón, buenas noches, Gabón. Orlich, ese es el apellido, no Smith, como... No Smith, efectivamente. Sí, eso me dio muchos quebraderos de cabeza porque la memoria de mi padre, en la cual se arraiga un poco esta historia, que convivió con los interesados en la fuga, pues él lo recordaba como Smith, es decir, y yo cuando quise documentar bien el perfil de este hombre, el alcalde de Florisdorf, estaba buscando a un tal Smith y resulta que en realidad se llama Orlich, es decir, una sonoridad parecida, pero que a mí me confundió mucho durante mucho tiempo, efectivamente. No, pues fue toda una suerte el volver sí. otra vez a la pista correcta, ¿no? De alguna Sí, manera. fue una suerte y el azar, porque realmente, en fin, a través de yo hice una investigación muy profusa y bueno, a través de la Asociación de Antiguos Brigadistas Internacionales austriaca, porque este hombre, no así los otros, pero este además había sido brigadista internacional, pues indagando sobre el tal Smith, el presidente de la Asociación Brigadista Austriaca me dijo, no, tú estás equivocado, el que estás buscando es Orlis y tal. Entonces eso ya me dio pista para todo. Sí. Y además llegó a ser un preso de mucho relieve o de cierto relieve, ¿no? Bueno, sí, parece que era un hombre, bueno, que suscitó pues unas campañas por su libertad bastante importantes, en la que se involucraron pues Hemingway, Malraux y algunos otros intelectuales. Y sí, bueno, era un hombre que además tenía una vida pues bueno, muy compleja, porque ella era mayor que los demás, ya digo que había sido brigadista internacional, había sido herido por 3 veces en la guerra, volvió a Francia, estuvo en la resistencia francesa y luego volvió con los maquis, porque estos extranjeros, lo singular, yo creo que de esta historia, es que estaban presos por guerrilleros, es decir, habían entrado en las operaciones. Ahí es donde quería llegar yo, porque sí que es de alguna manera conocida y reconocida las brigadas internacionales. Sí. Sin embargo, son menos conocidos esos otros episodios, ya con el franquismo instalado y con el maquis actuando. También hubo quien se prestó a aventuras de esas que además se sabía que no se iban a ganar, ¿no? Como la del Valle de Arán. Sí, eso claro, es poco conocido. Lo de las brigadas, bueno, ellos tienen los honores y, en fin, se ha escrito mucho sobre ellos, pero que en esas operaciones tan, efectivamente, como usted dice, pues tan, vamos, dirigidas a la derrota, pero hubiera extranjeros que habían venido con los maquis, no se conoce mucho. Se ha escrito sobre eso. Ahora mismo la novela de Almudena Grandes, pero no, y a mí eso me pareció muy interesante, ¿no? Dar a conocer que entre esos románticos que aún, a pesar de que tener todas las cartas para la derrota, se la jugaran por la libertad, y hubiera extranjeros, me pareció muy importante contarlo, extranjeros que lo habían dejado todo, no eran tampoco, algunos casos tenían mujer e hijos y lo dejaron para venirse a pelear a España, ¿no? No era muy conocido, tampoco era muy conocido que luego en las cárceles de esos años también hubiera extranjeros por guerrilleros, ¿no? Y tampoco es muy conocido que hubiera fugas como las de las películas americanas, con toda una elaboración de túneles, minado de los muros, en fin, sí. Bien, ahí vamos llegando, ya nos va avanzando algo de
del argumento, porque estas 3 personas de las que estamos hablando dieron con sus huesos en la cárcel, no en cualquier cárcel, supongo que en la época cualquiera era mala, pero uno se imagina que la de Burgos tenía que reunir unas condiciones terribles particularmente. Sí, la de Burgos, por lo que yo sé y sé bastante, porque mi padre estuvo allí, bueno, mi padre estuvo 22 años en la cárcel, de los cuales 15 en Burgos. Sí, era una cárcel en la que en un momento determinado el régimen franquista decidió pues agrupar a los más recalcitrantes o revolucionarios, especialmente a los comunistas. Y bueno, sí, una cárcel dura, y había sido más dura que cuando ellos están. Hay quien cuenta que se fusilaba con ametralladora en un patio de la cárcel de Burgos en los años inmediatos de la posguerra. En esos años ya no tanto, pero las condiciones eran durísimas. Bueno, diré, por ejemplo, que con el frío que hace en Burgos, bueno, se dormía en el suelo, sobre unas esterillas de hojas de maíz, o sea, aparte de las condiciones ya propias del encarcelamiento, de castigos, etcétera, ¿no? Porque es una cárcel que eso un poco le salió mal el tiro al régimen por haber juntado allí a los más revoltosos, los quería aislar del resto, pero también hizo que allí se juntaran y tuvieran una intensísima vida política, y entonces estaban permanentemente haciendo posturas de huelgas, huelgas de hambre, quejas, y con los correspondientes castigos. Sí, fue una cárcel muy dura la de Burgos. Hasta el año 54, 55, en la que mejoraron un poco las condiciones, porque ahí instalaron literas y tal. Todo el tiempo anterior fue durísimo. Morían muchos por enfermedades asociadas a esas condiciones de vida. Y en el caso de estos 3 que estamos hablando, encima de tener, pues por supuesto, en contra a las autoridades, a los funcionarios penitenciarios, tenían también el recelo de muchos de los propios internos. Sí, eso me interesó mucho también, porque tiene mucha enjundia. Claro, ellos cuando siendo presos y camaradas de los que están allí, como además muy con mucho honor por ser extranjeros, ¿no? Pero claro, ellos cuando empiezan a tramar su plan de fuga, todo pasa por convertirse en cornetas, porque hay un puesto de cornetas de que da entrada, donde está la entrada de la prisión, desde el cual ellos en su estudio consideran que es más fácil la excavación del túnel para la fuga. Y el hecho de convertirse en cornetas, que lo hacen, pasando una serie de pruebas, pues eso los convierte en enemigos de todos los demás compañeros, porque los cornetas en esos momentos de lucha frontal entre autoridades y presos son los serviles, son los que, pues cuando entra el director tienen que soplar el toque, cuando forman los domingos después de la misa o antes de la misa los presos tocan, o sea, son los presos obedientes de la dirección. Y entonces eso, que sus compañeros se hayan convertido de repente en estos perros un poco de los serviles de las autoridades de la cárcel, les ponen en una situación muy muy incómoda, y les hacen el vacío, les dejan, se enfrentan con ellos, les retiran el saludo. Es decir, incluso yo que he consultado los archivos del Partido Comunista, de comunicaciones entre la cárcel y la dirección, elevan incluso una información tachándoles de traidores, etcétera, porque se han pasado al enemigo, ¿no? Así tienen esa consideración por el hecho de ser cornetas, ¿no? Curioso. Y eso me parece también muy interesante, porque refleja cómo era que no había muchos matices en esos momentos en la lucha, ¿no? Bueno, y cuando podían ser precisamente abanderados de lo que luego el Partido Comunista de España hizo, del entrismo, ¿no? Infiltrarse. Sí, pero esos momentos eran tiempos duros, entonces el hecho de que fueran cornetas y estuvieran tocando al servicio de la dirección, les consideran traidores, enemigos. O sea, sí, efectivamente retrata también ese tiempo pues duro, y también con cierto sectarismo, efectivamente. Todo eso está ahí, y además ya la tensión de la aventura y de la epopeya que protagonizaron, ese intento de fuga carcelaria, pero además a la vieja usanza, con una cucharilla. Sí, todo empezaron con una cucharilla, efectivamente, sí, porque luego fueron perfeccionándolo un poco, porque en el taller, claro, el hecho de ser
tachados de traidores por los compañeros, también tuvo sus consecuencias, no inmediatas, pero enseguida, pues en la cárcel había había talleres donde se trabajaban los presos y ahí producían una serie de objetos que vendían luego afuera y les daban los recursos, además de permitirles sacar mensajes escondidos para hablar de ellos afuera. Pero cuando estos son tachados de traidores, los presos políticos, hablamos siempre de presos políticos fundamentalmente, que tienen mucha autoridad en los talleres, pues también les vetan un poco estar en los talleres, y les veta quiere decir que no pueden tampoco utilizar algunas herramientas que tienen, entonces eso también les menoscaba sus posibilidades de contar con recursos técnicos para la excavación, ¿no? O sea que... Bueno, no le vamos a pedir que nos cuente si se escapan o no se escapan, eso ya... eso mejor no. Eso lo dejamos para sí, su lectura en este libro, El alcalde de Floridsdorf. Su padre... coincidió con ellos. Su padre sí que mantuvo una relación que no era esta agria que nos está describiendo. No, él en realidad no vivió tan de cerca ese deterioro, porque circunstancias de la lucha interior en la cárcel, pues cuando ellos empezaron a enredarse como cornetas, sí conoció ese hecho, pero muy enseguida fue cazado en una actividad por intentar sacar escondidas unas cartas al exterior en un cesto, y fue condenado a creo que 90 días de celda de castigo. Entonces todo el periodo más intenso, eso él lo vivió aislado en una celda de castigo, es decir, no vivió afortunadamente ese periodo agrio, sectario, en el que fueron tan denostados. Y en fin, eso le salvó un poco ese aspecto. Con esta novela no terminan sus incursiones en la memoria histórica. Sé que tiene más proyectos que quiere dar a la luz. Sí, tengo uno muy bonito que además que lo tengo como un deber casi, porque es una cosa muy conocida, de la que se habla mucho, pero también es el tema, en Picoquetas, encima de Irún y Oyarzún, una veintena de chicos fueron fusilados en los primeros días de la guerra, entre ellos un tío mío, un hermano de mi padre con 17 años, así como un par de chicas de 17 años también, gente muy joven. Y los familiares de todos, pues mantenemos ahí un vínculo, una asociación que todos los años hace un homenaje junto con otras agrupaciones un poco republicanas y de memoria histórica, y ahí pervive todo cómo fue aquello como memoria oral, o lo que unos y otros han ido contando. Yo hice una investigación con todos los que habían vivido eso, por familiares, etcétera, de cómo había sido, lo que podían de contar, más de archivos, y todo eso, con eso compuse una especie de puzzle muy interesante, creo yo, de reflejo entre la memoria oral, la verdad, intentando llegar a la máxima verdad posible de cómo sucedieron los hechos, y eso lo tengo prácticamente preparado, vamos. O sea, bueno, pues eso es lo próximo. Y también se meten de tapadillo en eso, aunque parezca muy raro como lo que voy a contar, los extranjeros que había en Irún en ese momento, que como usted ha dicho muy bien, los olvidados, ¿no? Es decir, esos tampoco son las brigadas internacionales, pero en los primeros días de la guerra en Irún vinieron extranjeros sin organización, es decir, desde una solidaridad muy muy espontánea llegaron, y algunos murieron, y se sabe muy poco de eso. Y yo, escarbando entre los fusilados de Picoqueta quiénes eran, quiénes no eran, pues también les dejo lugar a esos extranjeros, porque hasta podía que hubiera alguno de ellos allí, ¿no? Pues es fácil, eso será en el futuro. Nos quedamos con El alcalde de Floridsdorf, editado por Irreverentes, es el nombre. Irreverentes. Eso es de la editorial. Gracias, Miguel Usabiaga. Bueno, volveremos pues a charlar. Gracias, Gabón.